Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es David Vázquez Cárdenas. Soy psicólogo y voluntario en Centros de Integración Juvenil Huatulco. El día de hoy, en este video de información preventiva, vamos a abordar el tema del duelo. Vamos a conocer específicamente qué es el duelo, las etapas del duelo y qué hacer para poder enfrentar esta situación, ya que hoy en día hemos pasado por muchas situaciones alarmantes que ponen en peligro nuestra salud mental. Cuando hablamos del duelo, nos estamos refiriendo a una situación específica en donde la persona está atravesando una situación bastante alarmante. Como seres humanos, en todo nuestro desarrollo evolutivo, estamos expuestos a situaciones que muchas veces no vamos a imaginar que sucedan o que nos pasen. Los seres humanos todo el tiempo estamos en constante cambio, en constante desarrollo. Es parte fundamental de nuestro proceso evolutivo. Y a veces se nos van a presentar situaciones inesperadas. Y es aquí entonces donde tocamos el punto del duelo. Porque el duelo tiene que ver entonces con esta pérdida total, ya sea de un familiar, un ser querido, de una mascota, hasta incluso también de un objeto material que tú lo consideres invaluable o muy importante para ti. El duelo es la parte fundamental de nuestra vida cotidiana, porque en un momento podemos estar estables y podemos tener a todos o todo, pero de un momento a otro, sin avisarnos, cambia radicalmente la vida, de tal manera que hoy podemos tener nuestra casa, pero el día de mañana posiblemente por algún desastre natural ya no lo tengamos. O el día de hoy podemos tener a un ser querido, a papá, a mamá, a nuestros hermanos, pero al día siguiente te traen la noticia de que ya no está esa persona. Y esto claramente es un impacto emocional en la persona. Y es aquí entonces cuando la persona va a atravesar todo este proceso de duelo. Hay que saber entonces que el duelo es importante y fundamental en nuestra vida, porque forzosamente tenemos que pasar por ese duelo. Es mentira si yo te dijera que nunca va a pasar nada en tu vida y que todos van a estar ahí, pero no. El duelo nos va a ayudar entonces a conocer nuestras fortalezas emocionales y a que de alguna manera nosotros tengamos la capacidad y la experiencia de poder salir adelante. Y hablando también del duelo, es importante reconocer unos puntos específicos, como por ejemplo, el duelo no es lo mismo para un niño que para un adulto. Y pongamos el ejemplo, tal vez el niño se le haya muerto su cachorro, pero no va a ser lo mismo, o el impacto psicológico no va a ser el mismo para un adulto, porque ya el adulto ya tiene la experiencia previa de lo que es la muerte de una mascota y tal vez ya ha pasado por una situación en donde ya se le han muerto varias mascotas. Entonces, hasta cierto punto ya lo considera normal, porque sabemos en la edad adulta que la muerte es parte de la vida, es un proceso al que estamos destinados a llegar. Entonces, tomando como referencia esta situación, es importante que sepas que los duelos se viven de una manera diferente. A pesar de que somos adultos, tenemos la suficiente madurez, capacidad cognitiva o la suficiente experiencia, es importante entonces que cada persona tiene un propio diseño y estructura emocional y psicológica, y que sus recursos van a ser diferentes a los tuyos. Entonces, vamos a respetar el proceso de duelo de las personas para que ellas puedan salir más adelante, puedan salir de ese estado emocional.
Y ahorita vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar con una persona que está pasando por este proceso de duelo. Como bien lo mencioné, el duelo tiene diferentes funciones, pero también tiene diferentes etapas. Y esas etapas varían respecto a la intensidad y respecto a la duración. No hay como tal un tiempo específico. Hay personas que, por ejemplo, el duelo por el fallecimiento de un ser querido les puede tomar de 1 hasta 5 años. Y es claro notar entonces que este tema del duelo está asociado con trastornos depresivos. Y es aquí entonces cuando la persona deja de ser funcional. Y es aquí cuando la persona entonces ya está estacionado en una condición patológica. Porque lo importante es que la persona no pierda esa funcionalidad. Hay personas que, a pesar que están pasando por este proceso de duelo, han sido capaces de ser funcionales, salen a trabajar, salen a hacer sus actividades diarias, pueden cocinar, pueden conversar, pero muy por dentro la situación es diferente. Una primera etapa inicial del duelo es la muy conocida, la etapa de la negación. ¿Qué sucede en esta etapa? Es una reacción que se produce de forma muy habitual e inmediata después de la pérdida. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad, de incertidumbre, de duda. Y entonces es aquí cuando empezamos a cuestionar la experiencia y decimos frases como, por ejemplo, no puede ser que esto esté pasando, o dime que es mentira. No, yo no creo que eso le haya pasado a él. O no, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Y en fin, se viene toda una situación en donde la persona se pone en esta negativa de aceptar inmediatamente la experiencia que se está suscitando. Una vez que la persona ya es consciente de la situación, de lo que está pasando, posteriormente se desata o pasamos a la segunda fase, que es la fase de la ira. A menudo, la persona entonces empieza a experimentar todo un conjunto de emociones, pero más intensamente la emoción de la ira, de la rabia, de la frustración, de esa impotencia por la situación por la que está pasando. Y es aquí entonces donde la persona empieza a buscar culpables, empieza a desatar su ira o su furia con aquello que en verdad considere que es responsable de la situación. Hasta incluso la persona empieza a culpabilizarse por la situación que se desarrolló. Y empezamos a decir entonces, si yo hubiera sido tan amable, si yo no hubiera hecho esto, o es mi culpa porque pasó por esto, o es mi culpa porque simplemente no supe manejar la situación. En fin, suceden todo un conjunto de ideas irracionales. Después de la ira viene la etapa de la negociación. Pero aquí es importante dejar en claro que de la ira a la negociación hay una distancia muy larga en el tiempo. No podemos asegurar que en una semana la persona va a pasar de la ira a la negociación. Es un tiempo que va a depender mucho de los recursos psicológicos de la persona y sobre todo si esta persona está siendo acompañada de un familiar o se está llevando su proceso terapéutico, que más adelante vamos a hablar acerca de las principales estrategias para llevar adecuadamente el proceso de duelo. ¿Qué sucede en la negociación? Bueno, en la fase de negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas se debe de hacer para revertir la situación. Entonces, la persona como tal, pues empieza a buscar esta alianza, ya sea consigo misma, con la realidad, con otras personas. Empieza entonces gradualmente a aceptar de manera leve la situación y se comienzan a gestionar las emociones, comienza entonces a acercarse ya un poco más
con sus círculos sociales, de tal manera que va a empezar este proceso en donde la persona ya va a buscar entonces una posible solución ante este proceso que está desarrollando. Después de la negociación, viene entonces la etapa de la depresión. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con las emociones que la persona está experimentando. Y una de ellas pues es la tristeza, la pena, la desesperanza. Y es normal que la persona esté experimentando esto hasta cierto punto, porque la persona ya se está dando cuenta entonces de la realidad, de que es normal que le haga falta la compañía, o que extrañe esa situación, o que extrañe su casa, o extrañe tal vez algún miembro físico que no tenga presente en el momento. Entonces, es importante respetar este proceso, específicamente de la depresión, donde la persona va a ser consciente de las emociones que en ese momento está afrontando. Y por último, como fase final, viene la esperada aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Como bien lo mencioné, los seres humanos pasamos siempre por procesos difíciles, en donde la muerte adquiere un significado diferente, o la pérdida de ese objeto, situación, también adquiere un significado diferente una vez que ya lo hemos atravesado. La aceptación entonces parte de, como bien lo dice el nombre, aceptar de forma total la experiencia e integrarlo a nuestro sistema de vivencias, porque es importante entonces atravesar todas estas etapas para poder aprender de lo que hemos vivido. Por eso es necesario tratar de vivir el duelo de una manera totalmente a nuestro modo. Vivir ese duelo porque es importante vivirlo, aceptarlo, sentir esa frustración, esa ira, ese enojo. Pero al final de cuentas, cuando hagas un buen trabajo, vas a llegar a esta parte de la aceptación y sobre todo te vas a reconciliar contigo mismo o con las personas que estén involucradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una situación como estas? Bien, primero hay que dejar en claro, el duelo es una condición donde toda persona, absolutamente toda persona, va a pasar en algún momento de su vida, ya sea desde edades muy tempranas, desde la infancia, la adolescencia, la vida adulta, en fin, en cualquier momento va a suceder. Y no es que no lo queramos evitar, sino que es importante entonces que aprendamos a aceptar la experiencia de una forma diferente. Pero si un familiar, un amigo o una amiga está atravesando por este proceso de duelo, es importante entonces respetar ese proceso que está pasando. Posiblemente a mí me tomó 6 meses superar la pérdida de mi cachorro, pero tal vez a esa persona le va a tomar 8 meses, 1 año o 2 años. Entonces no queramos minimizar la experiencia de la persona, porque recuerda, los recursos psicológicos y emocionales va variando en cada persona, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su educación y en fin, otros factores importantes. Pero lo que sí va a ser necesario va a ser tu acompañamiento, un acompañamiento emocional, social, afectivo, psicológico, en donde la red de apoyo, o sea, los amigos, los familiares, van a ser ese soporte que la persona necesite en ese momento para salir adelante. Porque es muy difícil que por sí solo la persona salga adelante. ¿Qué mejor entonces que los amigos y esta red de apoyo esté ahí presente para acompañar a esa persona hasta la resolución del proceso de duelo? También es necesario
totalmente necesario que la persona asista a un profesional de la salud mental. Como tal, entonces, los psicólogos, psicoterapeutas, el psicólogo clínico, tienen la función y tiene la capacidad y el conocimiento para poder tratar de que la persona lleve el proceso de duelo lo más sanamente posible. Porque a lo largo de todo el tiempo la persona puede desarrollar conductas autodestructivas, como por ejemplo, la persona que tal vez perdió a un familiar quiera suicidarse por evitar ese dolor. Entonces, a veces es importante tomar en cuenta que la profesionalización de esta intervención psicológica va a ser totalmente necesaria. Espero que esta información en verdad te haya ayudado a ampliar un poco más el panorama del duelo, pero sin minimizar las emociones de la persona o minimizar la experiencia. Por eso, yo te invito a que si tú conoces a una persona que esté pasando por este proceso de duelo, trates de apoyarla en lo más que puedas, obviamente, claro, respetando su individualidad. Y asimismo invitar a sus familiares a que esta persona tenga la ayuda profesional correcta.